Esto es Cineclubes, un podcast de Radio Bicicleta. Una ventana al mundo. Una pizarra abierta a nuevas miradas. Un espacio para pensar el cine y el devenir de las imágenes. Esto es Cineclubes, una experiencia sonora que nos conecta con la cinefilia. En el episodio de hoy, desde la edición 24 de la Muestra Internacional de Cine Documental DOC Buenos Aires, dialogamos con el cineasta, productor, montajista y director de fotografía José Luis García a propósito de la retrospectiva que se le dedica este año en dicha muestra. Muy bien, seguimos aquí en la edición número 24 de la muestra de cine documental DOC Buenos Aires. Es un verdadero placer tener la oportunidad de dialogar con alguien a quien se le está dedicando una retrospectiva completa en el marco de esta muestra. Y nos referimos a José Luis García, cineasta, documentalista, productor, editor, director de fotografía. Se desempeña en muchas áreas de la realización, así que bueno, es un gusto poder dialogar con él y conocer más sobre sus películas. Lo saludamos. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Cineclubes. ¿Qué tal? Muchas gracias por esta charla y un saludo a toda la gente de Cineclubes. Bueno, José, preguntarte primero que nada, ¿cómo estás viviendo esta experiencia de poder exhibir y proyectar todas tus películas en el marco de esta edición, número 24? Cuando uno piensa en una retrospectiva, generalmente piensa en la posibilidad de acercarse a películas haciendo un recorrido, ¿no? de una filmografía que muchas veces abarca periodos históricos muy amplios. En este caso, de hecho, se van a pasar 3 largometrajes y 2 cortometrajes que abarcan por lo menos 40 años. Contame cómo vivís vos en lo personal poder mostrar todas las películas en una misma muestra. Bueno, la verdad es que primero es un honor y un orgullo que el DOC Buenos Aires, de lo que uno es muy fan desde siempre, me haya convocado para presentar mis trabajos. Y le agradezco tanto a Roger Cosa como a Carmen Guarini y a toda la gente del DOC que así sea. Después es una oportunidad en que uno toma para reflexionar sobre lo que hizo y sobre lo que quiero hacer, digamos, porque no me tomo la palabra retrospectiva muy para el pasado, prefiero proyectarla hacia el futuro y pensar cuáles son los hilos temáticos, digamos, de los trabajos que hice, repasarlos, revisitarlos, tanto los cortos como los largos, que es cierto cuyo registro sí tienen un arco de casi 40 años, porque en el caso del registro de Sumo, en el show de obras del 87, ya casi tiene 40 años. Bueno, el de La Chica del Sur es del año 89, pero bueno, son producciones que arrancaron con Cándido López en el año 2005, después unos años más tarde La Chica del Sur, y ahora fue el estreno de Fuck You, que es la película sobre el recital de Sumo en obras. Los cortos sí quizá corresponden el primero a una etapa más ingenua, cuando yo estudiaba cine, que tenía 17 años y era un corto de Super 8, sobre las pintadas políticas durante la campaña que ganó la presidencia Alfonsín en el año 83, el retorno a la democracia y toda la euforia que había en las calles alrededor de la política. Y el otro corto es del año 91, el único corto que se ha encargado por un productor, que le llevamos la temática con un amigo codirector, Pablo Salomón, y hicimos como un registro de las hinchadas de Boca y River durante un clásico, donde solo se ve a las hinchadas, prácticamente no se ve el partido, cuando todavía no existía Teis Sport y no existían los canales de deportes, ¿no? Así que eso es lo que se está mostrando ahora. Para mí, digamos, en cuanto a los largometrajes, que quizá es los objetos más depurados de manifiestos míos,
creo que yo a veces repensaba un poco al hacerlos cuáles eran las temáticas en común que tenían. Y en el caso de Cándido López, Los campos de batalla, que trata sobre la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, y en el caso de La chica del sur, que trata sobre una militante política surcoreana que viaja a Norcorea y tiene el deseo de la reunificación de su país. Son dos casos de países envueltos en tragedias geopolíticas. Es decir, son dos países que están rodeados de potencias, digamos, en su momento. Paraguay estaba rodeado del Imperio de Brasil y Argentina, que eran dos países mucho más fuertes, pero dependientes a la vez que lo que era o lo que pretendía ser Paraguay, y sucumbió en esa tragedia geopolítica, lamentablemente en esa guerra, Paraguay. Y en el caso de Corea también es un país rodeado por Japón, Rusia, China y Estados Unidos, de hecho, también es otra tragedia geopolítica. Pero eso en el aspecto más macro, diría. Lo que yo pude ver, que a mí quizá me interesó más, no fue pretendido, sino que lo termino encontrando después de hacer las películas, y lo reafirmo con la tercera película también, es que todas giran alrededor de no muertos. Es decir, son personajes que quedaron como tildados en algún momento de su vida por algún suceso trascendente que los atravesó. En el caso de Cándido López fue la guerra y la herida que recibe en Curupaití, que lo llevan a entrenar su brazo izquierdo y a pintar todo el resto de su vida las memorias de esa guerra. O sea, queda tildado en la guerra, queda como no muerto en esas trincheras. En el caso de La chica del sur también es un viaje que cruzó un umbral muy fuerte que la dejó en una postura donde ya dejó de ser del sur o del norte. Quizás la única habitante de la Corea unida, que no existe, solo en una delgada línea gris en el medio de las dos mitades, y también tiene un estatus como de no muerta porque le costó o le cuesta mucho poder salir de ese corset que le quedó como de ese personaje que indefectiblemente es en el que se transformó. Y en el caso de Luca también, porque Luca nos había dicho vengan a grabar los conciertos porque no llego a fin de año. O sea que de alguna manera esos meses eran la actitud de uno muerto, una persona que estaba viva pero ya estaba dispuesta o lista para morir. Así que, bueno, reflexiono bastante sobre eso y sobre esa mirada. Así que, bueno, vamos a ver de acá para adelante. Tengo algunos proyectos que quizá tienen que ver con eso también. José, hablando de tu película más reciente, hace unos meses se pudo estrenar en Bafisi, Fuck You, la mencionabas, Fuck You, el último show. Preguntarte cómo fue trabajar con ese material de archivo. Vos ya lo venías haciendo en tus otras películas, en tus cortos también, pero cómo fue puntualmente en Fuck You el origen de ese material y luego decíamos, de casi 40 años, volver a ese material. ¿Qué sucedía con eso que se había producido, con esas grabaciones del último show, unos meses, en octubre del 87, en obras previos a la muerte de Luca Prodan? Como para repensar también el tema del archivo, del material que se produce en un momento dado y que luego se usa quizás muchos años después. ¿Qué implicancias hay ahí a la hora de volver a ese material? Bueno, en el caso del material que registré en el concierto de obras del 87, la presentación de After Chebon de Sumo, es un material que yo vengo de alguna manera a heredar, porque es un material, es decir, Rodrigo era amigo de Luca Prodan, Rodrigo Espina, que es el director del documental Luca, y Luca le encarga a él, digamos, yo lo conocí haciendo la fotografía de un corto de Rodrigo, después nos veíamos en el Centro Paracultural, en el estudio de Rodrigo de actores, de casting. Nos cruzábamos bastante seguido en esos meses con Luca, que era un personaje que vivía en la calle, andaba deambulando mucho por todos lados, pero era amigo de Rodrigo y a él le encarga, a él le confía hacer este registro. Rodrigo no hacía cámara, digamos, era más hacía sus cortos como director, editaba, digamos. Yo sí hacía cámara y hacía cámara en los cortos de él. Y ese día Rodrigo se casaba el hermano, por lo cual no pudo ir a horas, y me dio su cámara y me dijo, vos seguilo a Luca. Que fue lo que hice, o sea, lo fuimos a buscar a la casa en el Alsina del 300 en Buenos Aires, a la vuelta de la Plaza de Mayo. Nos tomamos el colectivo 29 y en el colectivo llegamos a obras, se bajó el colectivo, hizo la prueba de sonido, estuvo en el backstage, después el show, y la cámara un poco lo va siguiendo como una gran toma secuencia. La cámara VHS, que no era muy común todavía en ese tiempo y que permitía mandar
rec y dejar correr. Ese material después se lo quedó Rodrigo y la idea, digamos, nosotros no fuimos a registrarlo como para hacer una película. La verdad es que la idea principal era casi era una excusa para poder subirnos al escenario y estar ahí cerca de la banda de la cual éramos fans. Ahora, cuando muere Luca, Rodrigo queda muy golpeado, digamos, realmente le cambia bastante la vida. De hecho, él deja la publicidad, se va a vivir a Córdoba, empieza a hacer otras cosas suyas independientes, hasta que finalmente logra producir el documental Luca, ayudado también por Aníbal Esmoris y Marcelo Yapse, los productores, pero donde no termina de alinear a todos los músicos de los ex Sumo, digamos, ahora divididos y las pelotas, y termina siendo un documental que está focalizado en Luca, en su historia, que es buenísimo porque van por Italia, por Escocia, en Londres, todos los lugares donde estuvo Luca, por supuesto hasta llegar a Tras la Sierra, Córdoba, y el bonus track que tuvo en Argentina, vaya bonus track que tuvo, ¿no?, de esos 5 o 6 años. Pero faltaba el documental de Sumo, digamos. Yo siempre le decía a Rodrigo, che, ¿por qué no haces algo con todo el material que grabamos, que prácticamente no está en Luca, no aparece, también no aparecen temas de Sumo en Luca, aparecen solo covers, digamos, ¿no? Rodrigo quiso hacerlo eso, intentó hacerlo, no terminó de concretarlo y lamentablemente hace 2 años falleció Rodrigo de una ACV y quedó este material, seguía guardado en un cajón y nosotros con Rodrigo habíamos arreglado para pasar este material en la muestra rock de los 80 que se hizo en el Museo Histórico Nacional y justo él se murió unas semanas antes. Este material se pasó en bruto, como venía de cámara prácticamente en el museo, y ahí cuando lo vi yo también sentí esto, digamos, habría que editarlo de esta manera, habría que reorganizarlo de esta manera, muy básicamente, o sea, pero había que dar una reorganización para que tuviera una forma de película y se los propuse a los productores, a Aníbal y a Marcelo, que tenían también este material guardado, junto con Rodrigo, eran como los 3 que lo conservaban y estuvieron de acuerdo y apoyaron a full y dijeron, bueno, hablemos con todos de nuevo, con la banda, con la familia de Rodrigo, que apoyaron a full para que esto se haga. Y la ecuación que encontramos para resolverlo era que no se hiciera algo comercial, que fuera algo que la gente pudiera acceder, es decir, que se viralice, se vaya viralizando sin que la gente tuviera que pagar nada por esto. Y la verdad que esta es una resolución que tiene que ver, que es muy importante respetar de cómo elabora el duelo cada uno y entender que una cosa somos los fans de Sumo que queremos ver este material y otra cosa son los Sumo, que son esos músicos y que tienen realmente el derecho a que se vea o no se vea cuando ellos eran jóvenes, o se vea o no se vea algo que para ellos fue muy trascendente en su vida y de qué manera, y que no se especule comercialmente con esto. Pero además, y esto lo fui sintiendo a medida que yo veo el material proyectado, yo lo fui a buscar a Luca a la casa. Dormía en un colchón, arriba en un cuarto de 3x2, en una casa casi que se caía a pedazos en San Telmo, y no había llegado a cobrar nada de Sadaic todavía de los discos que había hecho. Y él pidió que hiciéramos este registro para que quede. La película es solo un registro documental, no tiene ningún valor agregado aparte. ¿Cómo vamos a cobrar eso? O sea, eso no está hecho para cobrar. Eso está hecho para que quede como un patrimonio cultural y que la gente pueda acceder de manera directa y gratuita, que ahora también resolvemos cómo llegue a la mayor cantidad de gente de la mejor manera posible, sin que caiga en una plataforma que lo quisieron comprar y que no se lo vendimos. Entonces, para mí el reencuentro es un material entrañable que yo nunca me lo olvidé, porque desde que lo vi pasar por la cámara para mí fue una experiencia. Yo tenía 22 años cuando lo registré y era la primera vez que me subí a un escenario de rock y de Sumo encima. Entonces para mí fue como un tsunami, una adrenalina y una emoción muy grande. Siempre decía que Rodrigo pudiera hacer algo con todo esto y me sentía frustrado de que no se llegara a concretar eso. Y la verdad es que la muerte nos pisa los talones a todos. Entonces había muerto Luca, muere Rodrigo, digo, bueno, basta, este material tiene que salir a la luz. Entonces fue reencontrarme con algo que conocía muy bien y que dejé de manera bastante cruda. O sea, el material es muy crudo en el sentido, como es la banda, muy visceral y muy... tiene eso, está ordenado, solo reordenado estructuralmente, porque va el show, backstage, va y vuelve para que el clímax de los dos, del show y del backstage, se encuentren al final de la película. Pero no tiene más que ese reordenamiento. Después es una cosa cronológica y de hecho hay
muy poco. La película duró 82 minutos, creo que debe haber 15, 20 minutos, 25 que quedaron afuera porque ya repetían cosas. Entonces, es prácticamente el bruto de lo que fue esa noche, y toda la gente que lo ve, gente que quizá vivió la experiencia de ver a Sumo en vivo, chicos de 15, 20, 25 años que lo escucharon de sus padres, se emocionan mucho y agradecen la vivencia de poder estar viendo en vivo a Sumo y a Luca, y completar la imagen de Luca más allá de la imagen de la bestia de rock arriba de un escenario, que era un animal salvaje, con un tipo muy dulce, muy divino, una persona muy humilde y muy humana, muy amigo de sus amigos, que muestra en todo lo previo a la salida del show, ¿no? Antes, cuando arrancamos la charla, vos intentabas vincular temáticamente tus películas que están separadas por, bueno, son muchos años de una a otra. En este caso, estrenás una película después de más de 12 años de La Chica del Sur, pero pensaba en lo que a veces se le suele adjudicar al cine, esta capacidad de retrato, ¿no?, de lugares, pero también de personas y, bueno, personajes. Pensaba en tus 3 largos y de alguna manera me parece que es interesante esto del retrato. O sea, tenemos un pintor, ¿no?, un pintor argentino del siglo XIX, una militante coreana, y tenemos a un músico complejo, desbordante, como fue Luca Prodan. ¿Cómo pensás vos el documental en el sentido de retrato, si es posible pensarlo así? De ir en búsqueda de historias, o que las historias aparezcan o emerjan sin buscarlas, que de hecho, pensando por ejemplo en La Chica del Sur, ese registro con el que arranca la película, ¿no?, ese viaje que vos haces a Corea a fines de los 80, antes de la caída del muro. Digo, ¿cómo será eso? ¿Cómo son esos procesos en los cuales vos decís, hay una historia previa o voy en búsqueda de esa historia y me valgo de un material, de nuevo, como decíamos antes, ¿no?, que puede pasar muchos años y se le busca una resignificación o cierta actualidad en el momento en que se está montando ese material? Creo que, me pasaron distintas cosas. En el caso de Candio, hubo un primer contacto con Candio más ingenuo e infantil, que recuerdo a través de ir con mi madre al Museo de Bellas Artes y ver obra de él y ver ese pintor de los soldaditos chiquitos, y no había superado mucho más eso. Y el ir viendo en el estudio, en el colegio, después como el tema de la guerra contra el Paraguay, la Triple Alianza contra el Paraguay, no era muy tratado, era un tema un poco oscuro, tabú. El ver el racismo y la xenofobia y el clasismo que uno puede ver, sobre todo en la sociedad porteña hoy día, contra gente de países limítrofes como Bolivia o como Paraguay, en este caso especialmente en Paraguay, me fueron generando cosas como el deseo de investigar más sobre la guerra, y ahí fui investigando más sobre la guerra y más sobre la guerra, y cada libro que leía, he llegado a leer libros de economistas japoneses sobre los manejos económicos en la guerra de la Triple Alianza, o sea, en bibliotecas que lamentablemente no acá, o sea, la Biblioteca Británica o el Instituto Iberoamericano de Berlín o en Washington tienen más bibliografía de la guerra que acá en Buenos Aires o en Argentina, en la Biblioteca Nacional, digo, ¿no? Y siempre aparecía Candio López. Siempre la figura a la que recurrían para ilustrar la guerra era este pintor, yo pondría entre paréntesis fotógrafo, que era Candio López. Entonces la película, Candio es un guía de esta película, es un guía de este relato, porque también siento que las emociones se vinculan con las personas, no con los procesos políticos, digamos. Me parece que las historias en las películas te puede llegar a conmover cuando hay algo que te conmueve desde un ser humano, más que de entender una cifra o un movimiento político. Si no hay una escala humana, y eso sí es lo que siempre trato de buscar. Y en el caso de Candio, de hecho era un porteño, mitrista, liberal, que murió convencido que había sido parte de una gesta patria. Sin embargo, su obra tiene un humanismo y una compasión muy grandes y muy profundas que trasciende los ejércitos o los colores o las banderas. Y es un tipo que en los cuadros podía pintar un batallón de esclavos negros brasileños
mucho más grande que el emperador de Brasil que estaba al fondo. Es decir, tenía valores que expresaba en su arte que quizá él en lo que se refería no sostenía, pero no importa. O sea, él fue un guía invaluable de lo que fue esa guerra. Yo recuerdo haber visto documentales magníficos de la Guerra de Secesión norteamericana, que es contemporánea, solo 5 años de diferencia hay, donde hay miles de fotos y hay, digamos, voces de cartas de los soldados y fotos que es alucinante. Bueno, de la Guerra del Paraguay hay 40 fotos, no hay más, y todas movidas, porque en esa época no. Entonces realmente el que deja el testimonio, que yo creo que él se debe haber sentido desesperado, porque ya tenía experiencia como fotógrafo al dejar el testimonio visual, es él. Entonces ahí hay una dialéctica entre un personaje y su fondo, pero acá el personaje nos ayuda a contar el trasfondo, ¿no? Que es la guerra. En el caso de La chica del sur, yo viajo azarosamente, o no azarosamente, por un desencadenamiento de cuestiones a Corea del Norte, un poco para ver qué onda. Me recuerdo que me había impresionado la masacre de estudiantes en la Plaza Tiananmen en Beijing, que había pasado unas semanas antes, y dije, bueno, mi hermano no iba a viajar a Corea, me dijo, bueno, yo no puedo ir, te paso el... Yo dije, bueno, yo no era militante político, no era periodista, pero dije, bueno, alucinante, ir a un país que está encerrado. Me parecía muy exótico ese viaje, ver jóvenes de todo el mundo que llegaban ahí. Y la aparición del personaje de Im Suk-yeon, de la chica surcoreana, fue repentina, digamos, y a todos nosotros nos impactó y pasó a ser la estrella del festival, y era la única que realmente se estaba jugando en su pellejo por una causa legítima y noble como era la reunificación de Corea, cuando todos estábamos medio de vacaciones, medio ejercitando una postura política de jóvenes militantes que iban a ser futuros políticos en sus respectivos países, pero ella se está jugando la vida realmente. Entonces, un personaje muy cautivante desde que apareció, muy inteligente, cómo hablaba, hermosa, muy simpática. Entonces, era Juana de Arco en vivo, era inolvidable. Entonces, bueno, cuando yo volví y sentí que tenía un material de ese lugar exótico que era Corea del Norte, pero tenía poco de ella, porque después fui rescatando más material de ella. Yo pude contactar con ella en 2 o 3 momentos muy significativos, pero muy poco durante el festival en Corea del Norte. Sentí que no había posibilidad de editar eso, porque no había el personaje, faltaba el personaje, y a la vez era un momento 2 meses después se cayó el muro de Berlín, al año siguiente se disuelve la Unión Soviética. Acá era el momento de pizza con champán y una banalización total de la política, y sentí que ese material no era para ser procesado en ese momento, ni tenía con qué, ni era el momento para hacerlo. Entonces lo guardé con mucho cuidado, hasta que 10, 15 años más tarde la internet me empezó a llegar noticias de encuentros entre Corea del Norte y Corea del Sur. Empezamos a googlear qué pasaba con ella, dónde estaba. Me ayudó mucho Gabriel Kameniecky, un productor, y bueno, se terminó diciendo, bueno, vamos a armar una película donde ella sea el personaje principal, porque es lo que tiene que ser, y conecte estos 2 mundos, estos 2 momentos, estas 2 mitades de su país, que también tiene el trasfondo de esta tragedia geopolítica que mencionaba antes, ¿no? Y en el caso de Luca, era alguien que era muy amigo de un amigo mío con el que hacíamos cortos, y que le dijo, bueno, vengan a registrar los conciertos, pero bueno, era Luca Prodan y era Sumo, y él era el líder indiscutido, y no solo el frontman de la banda, sino un tipo de una riqueza espiritual y cultural muy grande, que sintetiza algo, porque yo creo que esto de que venga de Italia, que sea un italiano que a la vez curtió Inglaterra, conecta con dos raíces que nosotros tenemos profundas, por lo menos en Buenos Aires creo, pero en Argentina también, porque digo, más allá de donde nos paramos en las causas nacionales y del reclamo de que devuelvan las Malvinas, salvo el caso del presidente que destaca a la Thatcher, que es una vergüenza, pero tenemos una beta de cultura inglesa acá, y tenemos un humor de doble sentido y una ironía. Nos han influenciado mucho, y ni hablar los italianos. Yo me siento más cómodo hablando con un italiano que con un español, aunque tengo raíces españolas, por este doble juego, el doble sentido, la ironía, y creo que Luca trae todo eso y conecta con el abasto y genera esa explosión que genera, trayendo toda la cultura que trae del punk, del pop-punk, del reggae,
Entonces es un personaje extraordinario, con un contexto extraordinario, porque es una banda de todos músicos del carajo, en un momento de ebullición de la democracia, de explosión. Pero de nuevo, es un personaje y su contexto, ¿no? Yo creo que en los tres casos son personajes y su contexto, ¿no? Pero los personajes sirven para contar el contexto y el contexto a los personajes. Vos sos montajista, te ocupás del montaje de tus películas. Quería preguntarte cómo es enfrentarse a esa instancia donde vos decís, tengo este material en crudo, hay algo que te moviliza a decir, es el momento. Recién mencionabas que ciertos contextos se dan para quizás tomar la decisión de emprender un nuevo proyecto. Pero digo, en ese momento en donde vos montás las imágenes, trato de pensarlo de nuevo también en el marco del cine documental, y el poder de una cámara, el poder del registro de una cámara, y a su vez teniendo en cuenta lo que viene sucediendo con el documental argentino, o cierta variante del documental argentino que se ha nutrido mucho, quizás demasiado, de material de archivo en los últimos años, muchas veces material de archivo de otras fuentes, no propios necesariamente. Ese proceso del montar imágenes y el proceso de la memoria, ¿cómo los asimilas? ¿Cómo lo llevas, lo atravesás? Bueno, a mí me gusta mucho editar. Yo no es que sea editor, edité, solamente participé en la edición de mis trabajos, pero me gusta mucho editar, y la edición no solo es el Final Cut o el Avid lo que uno edita de imágenes, hay procesos complementarios importantes que también son edición. Pero lo que creo antes que nada, y fundamentalmente, porque esto además en un documental se mezcla mucho con la edición, es en el guión. O sea, yo creo muy fuertemente en el guión de un documental antes de rodarlo. Aunque uno después, por supuesto, en el documental se encuentra con cosas que van alterando ese guión. Pero para mí me parece muy importante por lo menos tener una estructura de guión clara y poder profundizar en determinadas cosas en palabras antes de salir a rodar. Para mí esto es fundamental. Y esto lo digo, a ver, no es que lo inventé yo, de leerlo en libros de grandes directores de documentales o de gente que trabaja industrialmente en la producción de documentales. A veces hay un error en creer vamos a salir a pescar, o nos gusta este tema, vamos a grabar y después vemos cómo lo organizamos. Yo creo que eso es un error, pero bueno, yo lo creo. En el caso de Cándido López, yo tenía una premisa clara a priori, que era: Cándido López no completa toda la guerra del Paraguay porque sale herido en Curupaytí, que es la parte convencional de la guerra. Ahora, después de Curupaytí, la guerra se vuelve una guerra trágicamente contemporánea, donde empiezan a participar las poblaciones civiles, porque ya no quedaba ejército paraguayo, y se transforma en un genocidio. Él no participa esta segunda parte, entonces no se puede contar la guerra contra el Paraguay solamente en la actividad de Cándido López. Entonces yo sabía que necesariamente nos íbamos a pasar de López a López. O sea, cuando Cándido López lo mandaron de vuelta para Buenos Aires, yo tenía que saltar al otro López, al mariscal Solano López, que era el presidente del Paraguay, el que conducía a su país y a su ejército y a su población en la defensa del territorio. Entonces, para mí era un viaje circular, donde era acompañar a Cándido en la campaña hasta Curupaytí, seguir con Solano López en la resistencia y cómo lo iban corriendo hasta Cerro Corá, y de Cerro Corá bajar río abajo para volver a Buenos Aires. Era un viaje circular, porque también de Asunción, de Paraguay, vinieron los fundadores de Buenos Aires. O sea, Buenos Aires se fundaba una primera vez, después se funda Asunción, y cuando se funda la segunda vez, vienen de Asunción para acá, no es al revés. Entonces, para mí, esa circularidad era la estructura del guión, y después seguí un consejo también de maestros del documental, que es investigar y buscar personajes. Entonces mandé una o dos personas que hicieron este mismo viaje previamente, buscando personajes y tomando testimonios de los personajes, que yo los recibí después en Buenos Aires, largas horas de grabación, los desgrabé, los escribí y los edité. Entonces, acá estamos hablando de edición antes de haber registrado ningún fotograma. Y también mi premisa era ir por cada lugar donde en esos lugares de distintos personajes que yo elegí a priori me fueran contando lo que iba pasando en esos lugares. No quería alguien que en Paso de los Libres o Paso de la Patria me contara lo que pasó en Cerro Corá. O sea, está bien, lo podían contar, pero yo lo que me interesaba era lo que iba pasando en cada lugar contado por los distintos personajes que vivían ahí. Y
era importante que yo no había hecho la investigación, porque entonces cuando yo llegaba no me decían, bueno, como te conté la otra vez que viniste, no. Yo iba haciéndome el tonto y preguntándole las cosas que sabían que ellos me iban a decir, porque se lo habían dicho al que fue antes a preguntarle. Entonces, con eso, esa estructura, más conociendo los textos de Cándido López que había escrito, y ahí fui desarrollando, ahora sí, a la hora de editar, que también me ayudó gente, no lo edité solo, hay 2 o 3 editores que me ayudaron, el texto en off, que es el que va articulando, el texto en off va contando la campaña desde la voz de lo que le había pasado a Cándido López, y se va articulando con estos relatos que van apareciendo en los distintos lugares. O sea que había un guión previo, había una estructura previa ideada. En el caso de La Chica del Sur es algún material que sí registro sin tener la menor idea que iba a ser una película, que guardo, como te contaba recién, en el freezer porque no estaba listo, y que después cuando siento que es el momento de salir, la sensación fuerte que tuve estructuralmente es: no voy a ir y volver al pasado. Para mí el pasado va primero, es el primer bloque o el primer acto si querés, y lo contemporáneo viene después, y no volvemos más al pasado, salvo en un epílogo que hay en La Chica del Sur donde solamente ahí vuelve. Esta era la idea. Entonces la idea era contar este momento, este festival, esta cosa muy loca que pasó 2 meses antes que caiga el muro de Berlín, entre la masacre de Tiananmen y la caída del muro de Berlín, donde irrumpe esta joven surcoreana, y ver, con el pase de tiempo de 20 años, qué era de la vida de ella hoy. La premisa que teníamos era, bueno, de mínima, tratar de ir y que nos dé una entrevista contra un fondo blanco 4x4 y charlar con ella, y ilustrar con algunas imágenes de Corea. Esa era la de mínima. Pero claro, la película se fue desarrollando hacia otro lado, porque ella no nos terminó de dar la entrevista, pero nos dio algo mucho mejor, mucho más rico, que era su vida, lo que ella hacía a diario, en la universidad, en la casa de los padres, en la radio, y se va exponiendo como personaje de una manera increíble, mucho más profunda y sincera también que si hubiera sido una entrevista 4x4. Ahí termina siendo la idea de la película, con un giro fuerte al final que tiene que ver con algo muy trágico para ella y también traumático para nosotros, que era afrontar la muerte del hijo de ella que había pasado algunos años antes, y que es el hecho por el cual ella nos da el ok para ir, porque yo le escribí Te escribo del otro lado del mundo, que es un lugar al que el hijo le había dicho que quería ir alguna vez. Entonces así se va armando un guión que se armó bastante sobre la marcha, con una idea estructural y con un maestro de guión que me ayudó mucho a redondear la edición / guión de la película, que fue Jorge Goldenberg, donde vino y veíamos play, él veía, paraba y decía: acá, ¿por qué pones esto? ¿Por qué pones esto? Bueno, no, yo tomaba nota, iba corrigiendo cosas. Y tenía una computadora donde editaba la imagen y al lado una laptop donde escribía el off. Entonces los párrafos del off los grababa offline sobre la imagen, entonces me hacían reeditar la imagen, y cuando reeditaba la imagen decía: bueno, pero el párrafo ahora puede ser mucho más corto que lo que es, entonces volví a escribir el párrafo, y cuando lo volví a grabar lo ponía en la imagen y volví a reeditarlo, y así el off se fue sintetizando, que es el ideal, es que sea lo más sintético y profundo posible, digamos, ¿no? Y llega a esa edición. Y con lo de Fuck You es, como te contaba, digamos, yo veía el material bruto de cámara, que tenía la cualidad, quizá cuando lo veíamos con Rodrigo, ni bien lo habíamos registrado, nos parecía que había que agarrar los mejores momentos de imagen y editarlos como un clip y ponerle el fonograma del disco arriba y hacer una cosa más prolijita. Y hoy día, cuando yo me volví a reencontrar con el material, y esto sí cabe, decía: bueno, hoy ya como espectadores ya estamos educados para ver y para decodificar y para disfrutar materiales que vienen de un archivo casero, donde la cámara tiene momentos, entre comillas, malos, o el sonido es el sonido del microfonito de la cámara VHS, que toma el retorno de la guitarra más fuerte que la voz de Luca, pero cuando se mueve toma más la voz de Luca que el saxo, o al revés. Entonces se genera una cosa casi arqueológica muy interesante, que yo decía: no, bueno, hoy 2024, digo, esto hay que conservarlo así, porque esto tiene este valor, no hay que alterarlo, hay que dejarlo crudo. Lo que sí me parecía, Alberto del Bruto, es que el backstage tenía un crescendo dramático, que bueno, vamos, salgamos, salía, explotaba el show, pero después iba cayendo, porque no deja de ser una cámara, no deja de ser temas que quizá tienen momentos malos, más largos. Entonces lo que sentí es que había que estructurarlo, yendo y volviendo, show backstage, hasta llegar al clímax en conjunto, en el clímax de la película, ¿no? Pero también hubo una idea previa de guión,
ya sobre un material de archivo dado, y la ejecución de la edición fue alrededor de un guión, ¿no? Que aunque sea era una línea, ida y vuelta del show al backstage, punto. Pero creo firmemente en el guión, para sintetizar. Antes de finalizar, una pregunta más, muy interesante esto, te escuchaba, me quedé pensando en esto de la imagen, y con el caso de este registro sobre el último show de Sumo. Claro, pensaba, ¿no?, en estas coordenadas históricas, estéticas. Hay una espera quizás de ver una imagen nítida, luminosa, y de repente encontrarnos con un material en VHS, con esa negrura, pero también que a la vez es consustancial con lo que se estaba retratando, ¿no? Esta complejidad de la banda, la efervescencia musical y demás. Pienso en estas temporalidades, pasado, presente, que hay en esos materiales que todavía puede hablar, por así decirlo, y tu actitud frente a ese material, de hasta qué grado alterarlo, por eso me interesaba esto que recién dijiste, o dejarlo hablar por sí mismo, ¿no?, sin querer forzar a que vaya en una determinada dirección con una perspectiva más contemporánea. Eso, preguntarte vos cómo manejas esto de la no alteración, o de decir, bueno, hasta dónde direcciono el material o dejo que se exprese en otras direcciones. Bueno, a mí lo primero que me aparece en la mente, como lo que preguntás, es que lo más importante de todo es el acceso al personaje que uno tiene y el acceso posible que uno tiene en el momento en que uno lo tiene. Es decir, Luca le dijo a su amigo Rodrigo Espina que registrara, y él me lo extendió a mí, los shows, porque confiaba en él. Y Rodrigo tenía una cámara VHS que Luca sabía que la tenía, y decía, bueno, ¿por qué no viene a registrarla? Y esa cámara es la que yo usé, y me metí en los camarines con esa cámara, que era como una camarita de juguete. Y quizá si me hubiera metido con una cámara más grandota, como la que tenían los de Match Music en ese momento, las reacciones de ellos hubieran sido distintas. Mismo la de Luca, o sea, yo era como alguien un amigo que estaba con una cámara. Entonces para mí eso es fundamental. Eso es fundamental y coincide con que Sumo es una banda punk muy visceral, con que Luca, con la misma remera con que almorzó espagueti, se fue en colectivo a Obras, hizo la prueba de sonido y después salió al show a cantar, y se la cambió recién cuando alguien del show, del público, le tiró otra remera. Entonces me parece que termina siendo coherente muy con lo que está contando, y que no hubiera sido posible contarlo de otra manera, incluso hasta por la limitación de lo que duraban los cassettes, porque las cámaras esas de Match Music tenían que hacer de 5 o 10 minutos. Yo estaba con la cámara encendida e iba caminando por todos lados y rescatando cosas que quizás se hubieran perdido inclusive. No es la calidad HD 4K, ni mucho menos, pero llega un punto en que uno conecta con esos fantasmas de la imagen, que no son tan fantasmas porque además se ve buenísimo, y me saco el sombrero por el VHS y la nobleza que tiene en imagen y sobre todo en sonido. Pero yo rescato mucho esos formatos porque permiten un acceso muy, muy íntimo a los personajes, ¿no? Y creo que cuanto más se profesionaliza, más se pierde en un punto, en el documental a veces. Y rescato mucho el video, rescato mucho el Super 8. Yo aprendí haciendo fotografía con Super 8, donde no te podías equivocar porque era reversible. Y tenía amigos que estudiaron en la escuela de cine del instituto, el ENERC, y quizás estaban un año esperando para hacer un corto en 35 milímetros de 5 minutos, o uno de 16 milímetros de 10 minutos. Y yo en un año hacía 15 cortos de 20 minutos de Super 8. Entonces había una cuestión con el aprendizaje y el ejercicio del lenguaje que era muy importante y que es previo a la cosa de la ultra calidad, de esperar a tener la mejor cámara para hacer cosas. O sea, no digo que cualquier cosa se pueda hacer con cualquier cámara, pero yo reivindico fuertemente y agradezco, y le agradezco a Rodrigo siempre, no solo que abrió la puerta de que yo tuviera esta experiencia, pero que bueno, que tenía una cámara y podíamos salir a grabarlo como queríamos, cuando queríamos, y sin tener que pedirle a nadie nada. Pero creo que bueno, que tiene que ver también qué es lo que uno está registrando. O sea, ese VHS registró a Sumo.
ese VHS registró a una chica que dio la vuelta al mundo para llegar a Corea del Norte y cruzó la frontera, casi la matan en la frontera más caliente del planeta. Entonces son personajes que se bancan un registro de archivo así, digamos, ¿no? Quizá hay otras cosas más experimentales que también se lo bancan o expresiones estéticas deliberadamente que quieran bajarse de la ultra definición que también se lo bancan. Entonces, no sé, yo reivindico mucho esos formatos menores y a veces nos traen la memoria de eventos extraordinarios, digamos, ¿no? Y la posibilidad de estar... Yo creo que La Chica del Sur y eso me pasaba. Yo terminaba grabando con cámaras cada vez más chiquitas y terminé grabando escenas con cámaras que me entraban en la palma de la mano, que prácticamente ni se daban cuenta que yo las tenía. Pero podía alcanzar un nivel de intimidad y un nivel de... La gente se sentía tan cómoda, porque de última yo era, mirá, ese que anda con la camarita, no era un documentalista. Entonces yo reivindico mucho eso, la verdad. Pero cuidando también los patrones, bueno, en ese sentido hoy las plataformas te piden patrones estándar de calidad que de repente son más altos, que obvio se justifican cuando estás haciendo una ficción y podés tener todo más controlado, o te permiten en un documental cierto porcentaje de material low-fi, digamos, ¿no? Pero bueno, acá nos dimos el lujo de hacer todo un largo low-fi, pero que reproduce lo visceral y lo punk que era la banda, ¿no? Bueno, José Luis, agradecidos por este tiempo. Vamos a seguir de cerca el recorrido de Fuck You, tu más reciente película. De verdad que da para conversar mucho más sobre cine documental. Seguramente seguiremos en otras ocasiones hablando de tu filmografía y de cine en general. Así que bueno, vamos a estar pendientes del recorrido de Fuck You y por qué no también recomendar tus otras películas, por supuesto, que se pueden ver a veces creo que en YouTube, por ahí están. Sí, las voy a subir ahora, después de esto las voy a subir más prolijamente, o a cinear por lo menos, sí. Está bueno eso, tener esa oportunidad, por supuesto, siempre recomendar ver en salas, pero bueno, en la medida que se pueda, pero si no, en algunos otros lugares. Así que agradecido por este tiempo nuevamente. Bueno, gracias a ustedes y síganos en el Instagram fuckyou.elultimoshow. Ahí vamos anunciando todas las nuevas funciones de Fuck You. Perfecto, muchas gracias. Esto fue Cine Clubes, un podcast de Radio Bicicleta. Producción general, Evelyn Melano. Operación técnica y edición, Santiago Izquierdo. Conducción y producción de contenidos, Jimena Bustos y Andrés Linares. Seguinos en Instagram como @cineclubespodcast y en Twitter @cineclubes. Seguí la programación de la radio en radiobicicleta.com.ar. Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.